Bueno, en las próximas sesiones vamos a hablar de la morfología del verbo español. Recordaréis que el verbo es una de las 8 clases de palabras que distinguimos en nuestra morfología, y de todas ellas es la más complicada porque también es la más variable. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué son las palabras variables. Cuando clasificamos morfológicamente las 8 clases de palabras, la primera gran distinción que hacemos es entre palabras variables e invariables. Si lo recordáis, las variables son el sustantivo, el determinante, el pronombre, el adjetivo y el verbo. Las 4 primeras ya las hemos visto previamente. Y las invariables son el adverbio, la preposición y la conjunción. Una palabra invariable es aquella que solo se nos puede presentar en una forma y, por tanto, si nos la encontramos en un texto, podemos buscarla en el diccionario tal y como aparece. Imaginemos que somos extranjeros que están estudiando español y nos encontramos de pronto la palabra lejos. Si la buscamos en el diccionario, la vamos a encontrar rápidamente tal y como nos ha aparecido en el texto o en una conversación. ¿Qué pasa ahora si lo que nos encontramos es la palabra pintoras? Pues resulta que no viene exactamente así, sino que los españoles sabemos que los sustantivos variables se buscan en masculino singular. Entonces, si buscamos pintor, encontramos la palabra. Pero bueno, no hay tanta diferencia entre pintor y pintora o pintoras. ¿Qué pasa ahora si nos encontramos con la palabra pongáis? En este caso, como no sepamos que es una forma conjugada del verbo poner y además que en el diccionario hay que buscarla en el infinitivo, estaremos bastante perdidos. Bueno, ahora vamos a tomar esta oración. Bebió rápidamente el café frío, sin leche ni azúcar. Las palabras rápidamente, que es un adverbio, sin, que es preposición, y ni, que es una conjunción, son palabras invariables. Es decir, que solo tienen una forma posible, que es tal y como nos la vamos a encontrar en el diccionario. Es decir, aquí en el texto la forma es exactamente la misma que vamos a encontrar en el diccionario. En cambio, las palabras bebió, que es un verbo, el, que es un determinante, café, leche y azúcar, que son sustantivos, y frío, que es un adjetivo, son palabras variables porque pueden presentar formas diferentes según el género y el número. Entonces, ahora, fijaos, bebió puede presentar muchas formas. Bebió, bebí, beberá, bebáis, beben, bebías, han bebido, etc. Todas ellas con la misma raíz, ¿no? El mismo lexema, que es beb. Rápidamente, solo tiene una forma posible. El puede variar en género, el, los o en número, la, las, ¿verdad? Café, en este caso, solo puede variar en número. Frío puede variar en género y número. Sin no varía. Y leche y azúcar varían solo en número. Bien, habréis observado que de la lista de variables posibles para bebió, lo que hay al final es un etcétera, etcétera, etcétera. Porque de las 5 clases de palabras variables que existen, el verbo es, con diferencia, la más variable de todas. Para un sustantivo como niño, nos encontramos 4 variantes posibles, que son 2 de género y 2 de número. Masculino, niño, niños. Femenino, niña, niñas. Bueno, pues para un verbo como amar, ya sabéis que el verbo es la quinta de las palabras variables. Fijaos todas las formas posibles que nos encontramos. Unas 182 para un verbo español regular. Esto incluye formas simples y compuestas en voz activa y pasiva. Enunciar todas esas variantes posibles es lo que se llama conjugar un verbo. Como veis, la tabla de conjugación de un verbo suele ocupar 2 páginas de un libro y eso explica que a veces tengamos que hacer los odiados exámenes de verbos.
¿Por qué existe tanta diferencia entre la variabilidad de un adjetivo o un sustantivo y la de un verbo? Pues esencialmente porque cada forma verbal transmite mucha más información gramatical que cualquier otra palabra, ya que el verbo es el núcleo de la oración. Y cuando decimos que es el núcleo, lo que estamos diciendo es que es como el esqueleto de un cuerpo o el chasis de un coche. Toda la oración se construye en torno a y a partir del verbo. Puede no haber sustantivo, adjetivo, adverbio, etc. Pero si no hay verbo, no hay oración. El verbo es como un gran imán o como una estrella, un planeta, que atrae toda la información de la oración y la hace orbitar a su alrededor. Así ocurre con el sujeto y otros complementos. Pero ocurre que parte de esa información que hace siglos en español eran palabras independientes, con el paso del tiempo se ha aplastado contra el verbo. Con el paso del tiempo quiero decir con el paso de los siglos, ¿no? Y ha acabado formando parte de la misma palabra. O lo que es lo mismo, se ha acabado convirtiendo en lo que llamamos las desinencias verbales. Ya sabes que los verbos, como otras palabras, se componen de dos partes esenciales: la raíz o lexema y las desinencias. El lexema aporta la información léxica, o sea, la imagen mental que sugiere la acción o proceso, el tema del que se está hablando. Por ejemplo, las siguientes formas verbales tienen exactamente las mismas desinencias, pero cada una tiene un lexema diferente. Dibujábamos, cantábamos, empezábamos, comprábamos, soñábamos. Las desinencias son morfemas que nos transmiten información gramatical de conjugación, tiempo, aspecto, modo, número, persona, etc. Fijaos que en sustantivos, por ejemplo, solo hablábamos de género y número. Y aquí tenemos un etcétera. Estas desinencias se aglutinan detrás de la raíz en un orden determinado que no es el mismo en todos los tiempos verbales. Siguiendo con la forma cantábamos, primero se nos divide en el lexema cant y las desinencias ábamos, pero esto, a su vez, se nos va a dividir en tres morfemas: a, ba y mos. Bueno, aquí lo vemos en vertical. Cant es el lexema, nos da la idea de cantar, ¿verdad? A es la vocal temática que nos indica que el verbo pertenece a la primera conjugación. En realidad no hay más información gramatical que eso. Pero fijaos, aquí resulta que el morfema ba no solo nos da información acerca del tiempo, que sería pretérito, pasado. También nos da información de aspecto, imperfectivo, ya veremos todo esto lo que es, y la información del modo, que es indicativo. Y luego el morfema mos, a su vez, también nos da información de dos accidentes gramaticales. Por un lado, el número, en este caso plural, y por otro lado, la persona, que sería la primera persona, en este caso del plural. Bueno, pues toda esta información que aparece en las desinencias es algo que nosotros, cuando hablamos, o cuando leemos, o cuando escribimos, estamos analizando y estamos utilizando de forma inconsciente y a una velocidad pasmosa. Cuando aprendemos a conducir un coche, lo primero que aprendemos es la teoría y después lo difícil es utilizar el coche. En el caso de la lengua es al revés. Primero aprendemos a hablar, pero cuando nos paramos a analizarla nos damos cuenta de que es algo muy complejo. Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión.